Parece que es el internet. Sí. A ver, parece, ¿no? Y eso que estoy con buen acceso de internet. Bueno, sigamos. ¿Se escucha bien ahora? Sí, doctor. Ya, bueno. Entonces, les decía que cuando el paciente tiene dolor, tiene dolor abdominal, recuerden que puede ser, les decía, muchas cosas, desde un problema, ya sea vagal como una dispepsia, pero también puede ser que sea una apendicitis, les decía. Les decía hace rato que podría probablemente o tranquilamente podría deberse a un problema de una apendicitis y el paciente puede referir dolor en región, en primera instancia, en epigastrio, les decía, en epigastrio, que posteriormente se localiza en fosa ilíaca derecha. A eso, ¿cómo se llama? Dijimos, cronología de Morphy. Entonces, yo no puedo dar ningún analgésico cuando hay dolor abdominal. Tengo que llegar al diagnóstico para poder dar un tratamiento adecuado. El dolor ya sabemos cómo tenemos que la mnemotecnia Atiliev o también mnemotecnia llamada Alicia. Recuerden que vimos Atiliev, nosotros pudimos ver la aparición, el tipo de dolor, ¿se acuerdan? La Sí, doctor. intensidad, la localización, también la evolución, los factores que exacerban, la intensidad y demás, ¿no? Entonces, es muy importante siempre valorar el dolor abdominal. Bueno, entonces, el paciente puede tener un dolor de tipo visceral, un dolor referido, un dolor funcional, o puede ser que sea crónico. El dolor visceral generalmente se refiere a un problema que se debe a una víscera, por ejemplo, qué sé yo, puede ser un problema de una gastritis por ahí, ¿sí? Una gastritis que puede tener el paciente, puede ser que tenga, qué sé yo, un reflujo gastroesofágico, puede ser que tenga el paciente una úlcera gástrica, y entonces el paciente va a referir dolor visceral. Generalmente puede ser que sea localizado, por ejemplo, en epigastrio, cuando es un problema gástrico, una gastritis, por decir. Pero el paciente también puede tener un dolor referido, que le duela en el abdomen, pero que no sea de localización abdominal, o sea, que sea, por ejemplo, un derrame pleural, sí, te puede dar dolor en la región, por ejemplo, del hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo, o sea, en el abdomen. Pero el dolor no está en el abdomen, sino que es referido de lo que es un problema pulmonar. También se puede ver, ejemplo, en un infarto de miocardio. Les decía, un infarto de miocardio puede darnos un dolor en epigastrio cuando es de cara inferior o diafragmática del corazón. Entonces, dolor referido se puede dar. Dolor funcional generalmente son pacientes que tienen, por ejemplo, un cólico. Estos pacientes, por ejemplo, van a tener, el dolor no va a ser localizado, va a ser muy difuso. Te va a decir, doctor, me duele acá. O sea, no te va a dar un punto exacto como un dolor, digamos, orgánico. Y el dolor abdominal crónico, por ejemplo, puede darse en un paciente con cáncer, que puede ser, doctor, me duele hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta las características. Entonces tenemos que evaluar de acuerdo a eso, si es un dolor funcional, ir por descarte, también ver si no es un problema crónico, y tenemos que darle importancia al dolor. Repito, cuando viene un paciente por dolor, lo que nosotros tenemos que hacer es descartar que no se trate de algo, por ejemplo, de un abdomen agudo. Imagínense que este paciente que tiene dolor, yo le doy un analgésico, por decir, bueno, le está doliendo, le daremos un antiespasmódico, le daremos, qué sé yo, diclofenaco, ketorol. Claro que va a ceder el dolor. Pero imagínate que es una apendicitis. Calma el dolor, pero la apendicitis va a seguir. Y si el paciente ya puede volver cuando tiene una peritonitis, en otras palabras,
les digo que no se debe usar analgésicos cuando hay un dolor abdominal, buscar la causa, ¿no? Recuerden que un signo de apendicitis, por ejemplo, es el dolor que se da a la descompresión brusca, cuando hacemos palpación profunda, y nos da un signo del rebote. A ese signo, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Signo de Bloomberg, Bloomberg positivo. Cuando hay dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. Bueno, sigamos entonces con esa recomendación. Si un paciente, a ver, que venga a la consulta de emergencia, lo clásico, viene un paciente, doctor, me duele acá en la barriga, le dicen, ¿no? Me dicen acá, me duele en la panza, le va a decir el paciente. Entonces, dolor abdominal, ¿cómo nosotros podemos valorar? ¿Qué hacemos? Desde luego, lo primero que hacemos es inspección, auscultación, tendremos que ver que tenga, o auscultar que tenga ruidos hidroaéreos, tendremos que hacer percusión y de última, palpación. Si me dice que tiene un dolor de por ahí en epigastrio, en fosa ilíaca derecha, o muy difuso en flanco, lo que tendré que hacer es buscar signos de irritación peritoneal, o sea, hacer palpación profunda, ver dónde le duele. Pero nunca den analgésico, no den analgésico, si no están seguros de la patología. Podemos dar un omeprazol, ranitidina, ¿no? Mientras vemos, si es un problema gástrico, una gastritis, úlcera, va a desaparecer el dolor. ¿Ah? Pero en cambio, si es un problema, qué sé yo, quirúrgico, una apendicitis, un cólico, pues no va a ceder con eso. Entonces ya tiene que investigar. Entonces, la recomendación es buscar el diagnóstico, no quedarse ahí. La dispepsia, ¿a qué se refiere con dispepsia? Es una sensación de pesadez que el paciente va a referir, ya sea en región abdominal, una molestia que el paciente puede referir. Generalmente se asocia a ingestas alimentarias. Es un dolor inespecífico o un malestar que el paciente con una sensación de pesadez que va a referir. Además, incluye también saciedad precoz, irritación, halitosis, inapetencia, acidez, flatulencias, dolor epigástrico y demás, ¿no? Entonces, algo inespecífico que el paciente, doctor, tengo una sensación en el abdomen como si estuviera lleno, les va a decir. Entonces, pueden ser muchas causas. Pueden ser desde problemas digestivos, como decíamos, reflujo gastroesofágico, hepatopatías, cáncer gástrico, neoplasias, alteraciones como la constipación, uso de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. El paciente va a referir una sensación de pesadez, como les decía. O sea, hablamos de eso, de dispepsia, una sensación de malestar, que es inespecífico, que puede ser a muchas causas. También el paciente puede referir odinofagia. ¿Qué es la odinofagia? Es la sensación dolorosa, pero al deglutir. O sea, doctor, no puedo tragar. No puedo tragar. Entonces, hablamos de, cuando hay dolor, hablamos de odinofagia. Y las causas más frecuentes, por ejemplo, son afecciones bucales o orofaringias. Estomatitis, por ejemplo, faringitis, amigdalitis, abscesos. Recuerden, ¿quién no ha tenido un problema de, ¿cómo se llaman estos? Placas blanquecinas en la boca, en la orofaringe, pacientes como micosis orofaringia, pueden dar disfagia, perdón, odinofagia en este caso, abscesos amigdalianos, traumas, esofagitis, ingesta de cáusticos, cuerpos extraños, nos puede dar una odinofagia. Lo más común, por ejemplo, es quién no ha tenido un resfrío, quién no ha tenido una amigdalitis, una faringitis. Entonces, la odinofagia se puede dar. Acá, por ejemplo, se puede ver unas amígdalas hipertrofiadas. Recuerden que ustedes tienen que dar tratamiento cuando hay una amigdalitis pultácea, por ejemplo. Aquí tiene placas blanquecinas, esto es una amigdalitis pultácea. Tiene que ser seguramente por una bacteria, Streptococcus sobre todo, ¿no? Acá tendré que dar tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que esto es una amigdalitis pultácea. Ahí se puede ver. ¿Qué antibiótico puedo usar? Desde amoxicilina más ácido clavulánico, un comprimido cada 12 horas por 7 días, o dependiendo, puede ser hasta más dependiendo, pero yo tendré que buscar, ¿se dan cuenta? Estas amigas, tendré que hacer un examen con bajalenguas y verificar la orofaringe. Pero si el paciente no hace tratamiento de esto, ¿con qué puede complicar? Recuerden que muchas veces el paciente
cuando hagas un tratamiento para amigdalitis, puede ser que complique con la fiebre reumática. ¿Ah? Recuerden que esto es un foco de estreptococos. ¿Quién produce la fiebre reumática? El estreptococo beta de Lansenfield. Muy bien. Entonces, esto puede ser causa de una fiebre reumática en ciertos pacientes. Siempre hay que tratarlo con antibióticos. La fiebre reumática, hay un adagio muy bonito que dice, muerde el corazón y lame las articulaciones. ¿A qué se refiere con que muerde el corazón y lame las articulaciones? En que el paciente que hace fiebre reumática va a ser una insuficiencia cardíaca, va a ser valvulopatías, va a tener insuficiencia mitral, estenosis mitral, o sea, va a tener consecuencias cardíacas fatales. Y lame las articulaciones, ¿por qué? Porque simplemente, digamos, va a dar una artritis, pero no va a dejar secuelas grandes. En cambio, sí va a dejar en el corazón. No se olvide, entonces, ante una amigdalitis, es mejor siempre tratarla con antibióticos. En niños, desde una penicilina puede servir. Penicilina benzatínica, triapen, pendiben, qué sé yo. Las penicilinas benzatínicas se pueden usar en niños. Pero en adultos hay mucha resistencia, por eso les decía que amoxicilina más ácido clavulánico va muy bien en este caso. Pero no veo placas blanquecinas, igual tiene amígdalas hipertrofiadas, pero yo no veo placas. Entonces es una amigdalitis viral, o amígdala, que se llama algunas rojas, dicen, ¿no? Una amigdalitis viral no requiere antibiótico, que se puede dar analgésico, porque va a tener odinofagia, dolor. Entonces puede dar, qué sé yo, diclofenaco, paracetamol para mejorar esto, ¿no? A no ser que vaya después a complicar, porque varias veces complica de un proceso viral, después complica un proceso bacteriano, sí requiere antibióticos. Mientras tanto, en este caso, no. ¿Qué es la disfagia? Disfagia es la dificultad que el paciente va a referir, pero al deglutir. O sea, el paciente dice, doctor, no puedo tragarlo. Se me atoran los alimentos, no puedo pasarlos. Describe con una sensación de atoramiento el paciente, ¿no? Entonces, dificultad o malestar al deglutir. Vamos a poder ver que la disfagia puede ser ya sea en la orofaringe o puede ser en el esófago, de acuerdo a la localización. Entonces, el paciente, por ejemplo, puede tener un problema acá, una dificultad para transferir el bolo desde la boca al esófago superior. La lesión puede estar acá, en la orofaringe, pero también puede estar después de la deglución, ya sea en el esófago. Entonces, vamos a poder diferenciar estas dos causas de disfagia. La disfagia orofaringia, como decía, tiene una sensación de que el paciente no puede tragar el bolo alimenticio. Se queda en la garganta antes de ingresar. Puede tener tos el paciente, puede tener una regurgitación, sí, puede tener una regurgitación el paciente. Además de eso, el paciente puede llegar a tener tos, como decíamos, molestias al deglutir, regurgitación nasal, y puede llegar a tener hasta complicaciones respiratorias. ¿Por qué? Porque el paciente, en vez de pasar al esófago, puede pasar al aparato respiratorio y hacer unas neumonías frecuentes. Entonces el paciente dice, me cuesta mucho tragar, generalmente. En cambio, la disfagia esofágica, el paciente puede pasar el bolo alimenticio, pero siente que se atasca en la región torácica, o sea, retroesternal. Hay un dolor torácico con la comida, regurgitación a la comida no digerida. Trago bien, pero la comida se me atasca en el pecho, le va a decir el paciente. Entonces, hay dos tipos de disfagia. Cuando el paciente, digamos, puede deglutir, ahora, para poder ver si es un problema ya orgánico o un problema funcional, ya tendremos que preguntarle también qué cosas puede pasar y qué no puede pasar. Por ejemplo, si el paciente me dice, doctor, yo puedo tragar agua, bien pasa, pero no puedo deglutir sólidos. Entonces estaremos ante una disfagia a líquidos, por ejemplo, o a sólidos. Repito, si el paciente me dice, solo puedo pasar agua y no los líquidos, yo pensaré en ese paciente que tiene un problema mecánico, hay una lesión mecánica, un tumor o algo que está haciendo que el paciente, David Tarqui, apague por favor, su audio. Muy bien, gracias. Entonces, decíamos que si el paciente puede deglutir
Si el paciente puede deglutir los líquidos y no los sólidos, yo diré que ese paciente tiene un problema mecánico, o sea, que hay algo que está haciendo que obstruya. Ejemplo, un cáncer puede ser de esófago, o un tumor de esófago. En cambio, si el paciente dice, doctor, no puedo pasar ni agua ni sólidos, yo tendré que pensar que ese paciente tiene, pero hombre, David, el audio, por favor. Ahora sí. Entonces, decía, cuando el paciente no puede pasar ni líquidos ni sólidos, yo digo que es un problema funcional. Y voy a pensar, lo más probable que sea probablemente sea una acalasia. Vamos a ver enseguida de qué se trata eso. Entonces, la disfagia orofaringia puede ser por enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, un paciente que tiene un ACV clásico no va a poder deglutir. Lesiones estructurales, ya sea en la orofaringe, disfunción del esfínter esofágico superior, puede ser que se deba. En cambio, la disfagia esofágica puede ser por trastornos neuromusculares, ya decíamos la acalasia, puede ser la esclerodermia, por ejemplo. Lesiones mecánicas intrínsecas, un tumor, un cáncer de esófago. Extrínsecas, algo que comprima al esófago. Un tumor puede ser de mediastino, que comprima y que no deja que pase los alimentos. Acá se puede ver causas intrínsecas, por ejemplo, una causa intrínseca de disfagia. Ahí se puede ver el esófago, un tumor de esófago, ahí se puede ver. Entonces ahí está. El paciente va a referir disfagia. Miren, este paciente tiene un cáncer de esófago. Seguramente va a referir una disfagia. Pero miren que está sangrando, ¿no? Entonces, recuerden que hablamos que todo paciente que tiene sangrado por encima del ángulo de Treis, en el duodeno, por encima del duodeno, del ángulo de Treis, uno piensa que es una hemorragia digestiva alta. Miren, este paciente seguramente puede tener vómito con sangre, eso se llama hematemesis. Y por ende también puede tener deposiciones con sangre, eso se llama melena. Una hemorragia digestiva alta puede darnos melena, deposiciones con sangre. ¿Se acuerdan que ya dijimos que las deposiciones pueden ser negras, como alquitrán? Y yo tendré que verificar si es sangre echándole. Si no hace, pues no es sangre. Eso se llama prueba del guayaco, no se olviden. Entonces, esto, tranquilamente me puede dar una hemorragia digestiva alta, pero también me puede dar una disfagia. No se olviden. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? Mediante una endoscopía digestiva alta. Otras causas neuromusculares funcionales, dijimos, de disfagia, la esclerodermia, por ejemplo, la diabetes, el espasmo esofágico. ¿Se acuerdan que esta paciente, por ejemplo, tiene esclerodermia? ¿Qué es esclero? Esclero duro, dermia, piel, una piel dura. Uno lo toca al paciente y es una piel dura. Esclerodermia, una patología, una colagenopatía, ¿no? Y por ende también puede tener trastornos musculares en el esófago. Ahí se puede ver, el paciente, mire qué hace, puede llegar a ser justamente lo que se llama necrosis distal. ¿Por qué? Por un fenómeno muy conocido. Acá, por ejemplo, se llama ¿qué fenómeno? ¿Alguien se acuerda qué fenómeno es este? Síndrome de Raynaud. Síndrome de Raynaud. Recuerden, muy bien, recuerden que este paciente puede tener, muy bien, puede tener primeramente vasoconstricción periférica y empieza con la palidez. Después puede tener cianosis porque no hay irrigación. Y de última, cede la vasoconstricción, hay vasodilatación y hay una rubicundez. Entonces, a eso se llama el fenómeno de Raynaud. Veamos el fenómeno de Raynaud. Miren, en la esclerodermia. Palidez, que se puede apreciar por la vasoconstricción. Luego hay cianosis y después hay vasodilatación con rubicundez. Este es el fenómeno de Raynaud que se puede dar en los pacientes que tienen, por ejemplo, esclerodermia. Pero también pueden tener disfagia. Estos pacientes generalmente complican con fibrosis pulmonar, estos pacientes con esclerodermia, ¿no? A la larga, y por eso es que fallecen. Otro trastorno neuromuscular de disfagia, por ejemplo, es la acalasia. Es un trastorno funcional. El paciente va a decir, doctor, no puedo pasar ni agua, porque cuando deglute hay una alteración en el esfínter esofágico inferior que puede darnos una contracción y no pasa ni el líquido ni sólido. Entonces, nosotros vamos a referir
en el paciente ese dato de que tiene disfagia a sólidos y a líquidos. Entonces, repito, es por una alteración funcional en el esfínter esofágico inferior. ¿Qué podemos hacer? Una endoscopía sí podemos hacer, pero más se puede evidenciar, por ejemplo, esta lesión funcional, una manometría se podría hacer, pero también, como en este caso, una radiografía con contraste varitado, por ejemplo. Hacemos deglutir, contraste, y le vamos sacando un esofagograma, varias radiografías en distintos tiempos, hasta que podemos observar acá una lesión característica. Lo mismo acá, se llama lesión en pico de ave. Miren, ahí se puede ver la estrechez que tiene. Acá está bien, ok. Pero este paciente no puede pasar los alimentos. Y peor el contraste, miren. Ahí está el estómago. Entonces, a eso se debe generalmente. Recuerden también que esto se puede dar, el paciente, claro, no va a pasar los alimentos, puede tener halitosis y demás, ¿no? Y también puede tener causa de neumonías a repetición, porque el alimento del esófago se va al pulmón y hacen neumonías. Pero, hombre, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, tenemos unos cuantos minutos más. Causas extrínsecas. Puede ser secundario a tumores de mediastino, por ejemplo, como en este caso, de un tumor de mediastino. Las 4 T's, no sé si se acuerdan. Tumor de timo, tiroides, teratoma y el terrible linfoma. Las 4 T's. Timo, tumor de timo, tiroides, teratoma y terrible linfoma, que puede comprimir al esófago y la disfagia. Por ejemplo, es un tumor de mediastino anterior. Timo, tiroides, teratoma y el terrible linfoma. A ver, no sé si lograremos ver este video con referencia a lo que es la colocación de una sonda nasogástrica. Esperemos que podamos ver, y si no, vamos a tener que quedarnos, pues no sé. A ver, esperemos que podamos. Recuerden que esto se puede dar, por ejemplo, nosotros podemos colocar en paciente. A ver, veamos el video. Hacia el estómago. Este procedimiento se encontraría indicado para la nutrición enteral en aquellos pacientes que presentan actividad peristática, pero siendo incapaces de ingerir. Dele volumen, doctor. Para llevar a cabo la... Pero, hombre. Bueno, a ver, yo les voy a explicar. El procedimiento justamente es para qué. Nosotros tratamos de hacer, digamos, colocar una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para poder, digamos, realizar, por ejemplo, alimentación enteral. Por ejemplo, nutrición enteral, descompresión gástrica en pacientes, por ejemplo, que tienen, por decir, un vólvulo, pacientes que tienen obstrucción intestinal y están con bastante distensión gástrica, tenemos que hacer una sonda nasogástrica. Recuerden que nosotros, antes había bastante intoxicación por raticidas, rodenticidas. Se hace un lavado gástrico, ¿no? Muchas veces. Esto es lo que usamos, ¿no? Al iniciar el procedimiento, se le debe explicar al paciente en qué consiste la técnica que se llevará a cabo y solicitar su colaboración. En este caso, la colocación de la sonda es llevada a cabo en una sala de operaciones, siendo importante asegurar la limpieza y iluminación normal. El sujeto que colocará la sonda debe lavar sus manos con la técnica adecuada previo a la colocación de la misma, y para la colocación de los guantes, los cuales no necesariamente deben ser estériles, un ayudante debe presentarlos durante el procedimiento. En este caso, se preparará un campo estéril para disminuir el riesgo de contaminación,
aunque tampoco es obligatorio. Para determinar la cantidad de sonda que se debe introducir al paciente, con la misma se medirá la distancia que va desde la punta de la nariz del paciente hacia el lóbulo de la oreja y de ahí a la apófisis xifoides del esternón, siendo enrollada en la mano de quien la colocará. Algunas sondas pueden presentar marcas que sirven de orientación para realizar esta medición. Una vez lubricada la sonda, será introducida por el orificio nasal elegido, aquel por el cual el paciente ventile mejor, verificando su permeabilidad. Se le puede pedir al paciente que incline la cabeza hacia adelante para disminuir el riesgo de náusea. En este momento, se introducirá la sonda con ligeros movimientos suaves rotatorios. Al encontrar resistencia en las fosas nasales, se continuará introduciendo, asumiendo que se ha llegado hacia el orofaringe. En este momento, la náusea puede presentarse y se le pide al paciente que dé glúteo. Al llegar a la marca, terminando en la nariz, esta debe ser fijada hacia la misma del paciente o, en su defecto, hacia el rostro del paciente. Finalmente, se deberá verificar que la sonda haya llegado a la cavidad gástrica. Para ello, existen diferentes métodos de comprobación. Se podría aspirar el contenido de la misma. De este, siendo amarillento, podría sospecharse del contenido intestinal. Alternativamente, se puede inyectar aire hacia la misma mientras se ausculta el epigastrio. Al escuchar un burbujeo, se puede asumir que la sonda ha llegado a la cavidad gástrica, dando por terminado este procedimiento. Algunas complicaciones son las que se presentan. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? Cualquier momento nos van a cortar. De todas maneras, alguna duda que tengan. También es importante tomar en cuenta cuando nosotros hacemos, colocamos la sonda nasogástrica, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que muchas veces se puede ir al pulmón, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre, digamos, va a lo que es al estómago, se puede ir al pulmón. Y para poder nosotros evidenciar si es que se fue al pulmón, podemos nosotros, en la parte distal, en este caso, podemos agarrar un vaso de agua y si sale bastantes burbujitas, seguramente está en pulmón, ¿no? O el paciente empieza a toser. Pero si está en epigastrio, en el estómago, uno insufla con aire y se va a poder bastante burbujeo, por decir así, vamos a poder ocultar en el epigastrio y seguramente está en estómago. ¿Alguna duda que tengan, alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. Para inhibir el reflejo del vómito, al colocar la sonda, ¿se le pone algo o simplemente tener cuidado en eso? En realidad lo que se hace en los pacientes, por ejemplo, que tienen, se puede hacer, no es de rutina, en los pacientes que tienen mucha sensación de náusea, se puede instilar con lidocaína en spray en la parte de la orofaringe, o sea, desde la cavidad bucal, se puede instilar silocaína en spray para tratar de evitar que el paciente tenga muchas náuseas. Pero generalmente toleran bien los pacientes, o se dice que deglutan en ese momento, en el momento que está atravesando la orofaringe, entonces dice que degluta, a veces con un vasito de agua se puede dar para que degluta y pueda pasarlo la zona nasogástrica, ¿no? Pero sí se puede hacer con lidocaína de por ahí. ¿Otra pregunta que tengan? Doctor, ¿y cuando la persona está dormida, es peligroso colocarle o no?
Hay pacientes que tienen, por ejemplo, ¿en qué pacientes vamos a colocar? En pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos, que no pueden alimentarse, pacientes postrados, pacientes en terapia, pacientes que están en coma, tendremos nosotros que sí o sí usar una sonda nasogástrica porque no va a poder alimentarse. Es una sonda de alimentación, en este caso enteral se llama, ¿no? Son un poco más delgadas que las comunes, específicamente para alimentación, pero, como les decía, se tiene que colocar. Es mucho más fácil, por ejemplo, en un paciente intubado, colocar la sonda. ¿Por qué? Porque no se va a la vía respiratoria, porque está intubado. Entonces es un poco más sencillo. Pero en pacientes que están no intubados, como les decía, se puede colocar de la misma manera, teniendo siempre el cuidado de que no esté en el pulmón, porque si lo colocaste y está en el pulmón y lo alimentas, ahí ya está fregado. ¿Por qué? Porque le va a dar una neumonía química por los alimentos, ¿no? Una neumonía. Entonces tiene que estar